antígeno. Ingresa y aquí les pongo el antígeno. ¿Qué creará? Anticuerpos contra este. ¿De acuerdo? Porque este no tiene. ¿Hecho? Hasta ahí. Digamos. Los antígenos del sistema RH son de naturaleza proteica. Todo antígeno tiene características de ser proteína. ¿De acuerdo? Por eso les pongo aquí. Son de naturaleza proteica. El antígeno D posee la mayor cantidad antigénica. Este es del antígeno RH o antígeno D, también llamado así. ¿De acuerdo? Pero nosotros le vamos a llamar RH para que no se hagan líos. ¿De acuerdo? Los genes responsables de este sistema se localizan en ¿qué cromosoma? ¿No ven? Todo está aquí. Existen dos teorías sobre el control genético, es decir, dos teorías que me hablan por qué tengo o no tengo este antígeno. Miren, primera, teoría de Fischer. Dice que existen tres antígenos, el C, el D y el E. Presentan antígenos de aquellas combinaciones que contengan alelo D, como por ejemplo C, D y E. Por ejemplo, si tiene así tres, C negativa, D mayúscula y E, nosotros al tener D, por eso les decía, es lo mismo que tener RH. ¿De acuerdo? Pero de eso no se asusten porque eso yo no les voy a tomar, es para solo explicar. Teoría de Wien. En determinados casos se expresa un antígeno D débil, ¿no es cierto? O llamado DU, aquí le dicen débil, al RH negativo. Entonces el RH positivo será el D mayúscula y el RH negativo será el débil o DU, DU, ¿sí? Como consecuencia de, miren, la represión del gen D por un gen C en la posición trans, que es un cromosoma opuesto. Es decir, que este gen D, que era del RH positivo, es reprimido por este gen C. La existencia de un alelo DU, miren, este es el DU. Es decir, que existe este alelo RH negativo en la sangre de los progenitores y por eso fue RH negativo. La formación de un antígeno D incompleto también es otra teoría del factor RH. ¿Sí? Miren, la enfermedad del RH es provocada por una madre, un mamá, RH negativo, mamá, que concibe un RH positivo, se casó con un papá RH positivo. Voy a dibujar para que no sea un lío. ¿Cómo se llama tu enamorado, Gabriela? No tiene. ¿Quién tiene enamorado? Nadie tiene enamorado de aquí. Ya es raro eso. Ya deben tener. Claro, es raro. Ah, tú. ¿Tienes enamorado? A ver, ¿cómo se llama tu enamorado? Hamilton. Ya. ¿Cómo te llamas tú? Ya, aquí está la Erika. Y ¿cómo se llama? Con H. Sí. Le vamos a llamar Ham. Para que sea mejor. Aquí le vamos a dibujar a la Erika, que se embarazar. ¿Ya? Y aquí le vamos a dibujar al Hamilton. Flaco, gordo, ¿cómo es? Flaco, ya. Ahí está. Entonces dice que hay una enfermedad, la enfermedad del RH, ¿no es cierto? Provocada por una madre. Digamos que la Erika es RH negativo. Tuvo la mala suerte de conocer al Hamilton. RH positivo. Negativo. Que concibe un bebé. Aquí está el bebé. Un hijo RH positivo. Sí, porque puede pasar. Sangre del papá. Puede ser positivo. El hijo puede ser o positivo o puede ser negativo. De la mamá o del papá. En este caso el hijo va a ser, pues es el ejemplo, es positivo. Mire, y el papá, el Hamilton, era RH positivo. Ya, mire, los anticuerpos de la sangre materna destruyen los RH positivos del bebé. Entonces, acabamos de leer y digo, si la madre piensa tener el segundo hijo, debe aplicarse una vacuna que elimina los anti-RH llamada gamma inmunoglobulina.
Ya, entonces la mamita tenía RH negativo, el papá RH positivo, hubo una concepción, el hijo salió RH positivo. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Los anticuerpos de la sangre materna destruyen los RH positivos del bebé. Entonces, cuando nosotros, la mamita, ¿no es cierto?, que es negativa, ¿no es cierto?, ella no va a reconocer, ¿sí?, los RH positivos que tiene el bebé, ¿no es cierto? Al momento del nacimiento, como hay mezcla de sangre, es decir, pasa sangre RH positiva a la mamá, ¿no es cierto?, pasa a su sangre estos RH positivos, y en ese momento, el nacimiento, cuando hay mezcla de sangre, esta mamita crea anticuerpos. Miren, los anticuerpos de la sangre materna destruyen los RH del bebé. Entonces, los glóbulos, el bebito tiene glóbulos rojos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Que en su sangre, como son positivos, tiene un antígeno que se llama RH positivo, porque era un antígeno, ¿sí o no? Sí. Entonces, estos antígenos que son RH positivos, la mamá no los reconoce como algo malo, porque ella no tiene. Entonces, crea que anticuerpos que van a destruir estos antígenos. Al destruir estos antígenos que están dentro de los glóbulos rojos, ¿qué pasa con el glóbulo rojo? Se destruye, se lastima, se rompe el glóbulo rojo. Por eso, ¿sí?, se llama esto eritroblastosis. ¿Qué es eritro? Glóbulo blastosis fetal. Destrucción de los glóbulos rojos del bebé. Entonces, es porque la mamita concibió su hijito que es positivo. Le saco un glóbulo rojo del hijo, afuera. ¿No es cierto? Estamos hablando solo de positivo. Tiene el antígeno RH, porque es RH positivo. Tiene su antígeno acá. Entonces, la mamá, en la sangre de la mamá dice, yo no reconozco esto, tengo que destruir. Porque eso es lo que se hace siempre en la fisiología. Se destruye este antígeno, destruye este anticuerpo al antígeno, ¿sí? Lo destruye y va destruyendo este glóbulo rojo y va destruyendo, y por eso se llama eritroblastosis fetal. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si la mamita concibe no un hijo positivo, sino negativo? ¿No es cierto? La otra cosa. Aquí está la barriguita. Aquí está el guagua, aquí está el bebé, y en esta vez no heredó el positivo del papá, sino heredó el negativo de la mamá. ¿Sí? No pasa nada, ¿sí o no? No pasa nada, porque no tiene por qué pasar nada, porque no tienen ninguno de los dos los antígenos. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Sí. Entonces, ahí eso es lo que quiero que me entiendan bien. Que la eritroblastosis fetal o la enfermedad del RH solo se produce cuando la mamá, Erika, era negativo, Ham era positivo y la Erika concibió un hijo positivo. Solo ahí. Ya voy diciendo, poco a poco, ¿ya? Para eso estoy hablando de la vacuna. Ya vamos acá, ¿sí? Entonces, mire, pero doctora, yo... ¿qué tengo que hacer? Como dice tu compañera, y lo voy a explicar, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya es más de cursos más superiores, pero les voy a explicar, ¿de acuerdo? Mire, cuando nosotros, los ginecólogos, tenemos una mamá que llega al consultorio y le mandamos a hacer exámenes, siempre mandan a hacer exámenes, la mamita viene y dice, yo he sido negativo, doctora, ¿sí? Entonces te piden el grupo sanguíneo del papá y el papá ha sido positivo. Entonces ustedes dicen, bueno, la doctora me dijo que si el hijo es positivo había el problema. Pero ¿cómo sé que va a abandonar? ¿No es cierto? ¿Cómo sé? Es facilito. Nosotros hacemos un examen que se llama Coombs indirecto. ¿Sí? Ahí el Coombs, si es positivo, me dice que hay este problema de cambio de diferencia de grupo, y si es negativo me dice que no. Entonces ahí yo ya sé. Eso es algo que van a ver después de la patología. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos este problema, respondiendo a tu pregunta, pero no es, sino cuando es positiva, miren, si la madre piensa tener primero, en el primer embarazo, al ser un niño positivo,
existirá en el primer embarazo, existirá la producción de anticuerpos en poquita cantidad. El problema va a ser para el segundo embarazo, si otra vez se embaraza y otra vez es positivo el segundo guagua. Y para que no pase eso y no se formen tantos anticuerpos para que destruyan, miren, si la madre piensa tener un segundo hijo, que siempre van a pensar en tener un segundo hijo, debe aplicarse una vacuna que elimina los anti-RH, estos anticuerpos los va a eliminar, llamada gamma inmunoglobulina, que en el mercado lo llamamos Roga. ¿Conocerá? ¿Sí? Se llama Roga. ¿Sí? Entonces esta vacuna es un poco costosa, pero es necesario poner. Entonces ven que es necesario que ustedes siempre hagan la tipificación en sus pacientes. Si ustedes no hacen tipificación, vienen las pacientes y al esposo también. ¿Sí? Tienen que saber los tipos de sangre de los dos. No es que solo es la paciente, son los dos. ¿De acuerdo? Entonces esta es la vacuna que ponemos, los ginecólogos. ¿De acuerdo? ¿Qué dijo la doctora, perdón? Rogan. RH. Ahí está anotada. RH o GAM. Mire, debe ser aplicada. ¿Y a qué horas le pongo, doctora? Nadie me hizo pregunta. Bueno, debe ser aplicada dentro de las 72 horas, 3 días, después del primer parto. A pesar de que yo dije que en el primer parto se producía poquito, pero ¿para qué vamos a esperar que en el segundo se produzca más? Vamos a aplicar después, hasta los 3 días que nace el bebé, podemos mandar a comprar la vacuna y ponerle, ¿sí? Ya que si se tiene un segundo bebé con RH positivo, nosotros no sabemos cómo es la lotería, si sale positivo o sale negativo, vamos a asumir que sale positivo. La madre producirá el anti-RH en exceso, que destruirá la sangre del segundo hijo, ¿no es cierto? Va a destruir sus glóbulos rojos, va a destruir totalmente, se va produciendo enfermedad llamada eritroblastosis fetal. ¿Y por qué les he puesto aquí anemia severa? Al destruirse los glóbulos rojos, ¿qué va a pasar? Va a dar anemia, ¿no es cierto? Porque van a destruirse los glóbulos rojos y eso nos producirá anemia, ¿de acuerdo? Doctora, una pregunta. ¿Cuánto tiempo dura el efecto de esa vacuna? No, pues tú le pones, es para evitar, no es que no tiene ningún efecto, lo que hace es que ayuda a que se eliminen los anti que existen y nada más. En el segundo bebé ya no tiene muchos anticuerpos. Es como que va a hacer reacción cuando le inyectan la vacuna, va a hacer reacción en ese momento para que se pierdan esos anticuerpos. Para que esos anticuerpos sean destruidos. ¿Sí? Ya. Vamos a ver grupos de sangre, ¿no? Miren, RH positivos en el 85. La mayor parte de la mano, ¿quiénes son positivos? Miren, la mayoría. Y RH negativos en el 15%. ¿De acuerdo? Miren. Según la existencia de antígenos en los glóbulos rojos, existen 4 grupos sanguíneos. Ya sabemos esto, ¿no es cierto? El A, el B, el AB y el C. Miren, en base al RH puede ser positivo o puede ser negativo. Si mezclamos todo, la clasificación queda de esta manera. Puede ser A positivo o A negativo. B positivo o B negativo. AB positivo, AB negativo, 0 positivo o 0 negativo. ¿De acuerdo? ¿Qué horas son? Hasta las 6 necesito ya dar las prácticas. Tengo prácticas. ¿Qué horas son? 6, ya mismo acabamos. Respuesta inmunitaria a RH. Formación de aglutininas anti-RH. Escucharán bien lo que voy a decir. Cuando los glóbulos rojos, sí, con antígenos C, D y E, es decir, RH positivos porque tiene este D, se inyectan a paciente RH negativa, lo mismo que está acá, ¿no es cierto? Se desarrollan lentamente aglutininas anti-RH. ¿Se acuerdan que les decía que la primera respuesta es pequeña? ¿No es cierto? Poquito. Entonces, primer embarazo de madre RH negativa con padre RH positivo. Miren, la primera respuesta se da a los 2 a 4 meses más tarde, por eso el primero es muy poquito. ¿De acuerdo? Se desarrolla a título alto de aglutininas anti-RH, es decir, ya se queda sensibilizada en las exposiciones siguientes, de los siguientes embarazos. Segundo y siguientes embarazos de madres, RH negativas con padres RH positivos. ¿De acuerdo? Y habíamos hablado de la eritroblastosis fetal, ¿sí o no?
Madre RH, negativo. Padre RH, hijo heredó características RH. Yo les pongo madre RH negativa, padre RH positivo, hijo heredó RH negativo. ¿Será eritroblastosis? No. ¿Cierto? Mire, la madre en este caso desarrolló aglutininas anti-RH que han pasado al lactante y se produce aglutinación en el glóbulo rojo. ¿Hasta ahí entendí? Sí. Frecuencia de este problema de la eritroblastosis fetal. Miren, en el primer hijo no se desarrolla aglutinina suficiente para que cause estos trastornos, es decir, la eritroblastosis fetal. Si es que el primer hijo se produjo, no se va a producir eritroblastosis seguro, sino en el segundo hijo. Segundo hijo, la madre ya está sensibilizada y se desarrolla eritroblastosis, ¿en qué porcentaje? 10%. Tercer hijo, desarrolla en el 10%. De 100 madres, 10 se produce eritroblastosis fetal. Ese es el porcentaje. Prevención, que habíamos hablado. ¿Sí? Madres de RH negativas se sensibilizan al factor RH positivo durante los primeros días posparto y no en el embarazo. Productos de degeneración de la placenta liberan antígenos RH a la sangre materna, lo que habíamos dicho acá. ¿Sí? Si este antígeno RH positivo que pasó a la madre se lo destruye antes de que la madre genere sus propios anticuerpos, esta no quedará sensibilizada contra el RH en otros embarazos, que es el fin de la vacuna. Dice aquí una pregunta, ¿cómo destruyo el antígeno RH positivo? ¿Cómo lo hago? Miren, inyectando suero de otra persona RH negativa que ha formado glutininas anti-RH. Es decir, más o menos es el fin de la vacuna, nada más, es decir, la inmunoglobulina. Estas glutininas destruyen este antígeno positivo, RH. Es decir, lo más importante de esta positiva es que vamos, con la inmunoglobulina vamos a destruir el antígeno RH positivo que tiene ya en este momento la mujer. Miren, efectos de los anticuerpos maternos sobre el feto. Es decir, si es que se produjo esto, destrucción de los glóbulos rojos por los anticuerpos, ¿no es cierto? Si la madre formó anticuerpos anti-RH, es decir, ustedes malas gentes no le detectaron, hicieron dar a luz a una paciente y no le pusieron la vacuna. Entonces hagan un hueco en el piso y métanse ahí y ustedes pónganse la tierra encima, porque eso no puede pasar. Y pasa, ¿no? Si la madre, porque no se forman bien, no vienen a clase, no atienden, ¿sí? Si la madre formó anticuerpos anti-RH, estos pasan por la placenta a la sangre del bebé. Si se produce aglutinación de los glóbulos rojos, se produce hemólisis, lo que habíamos visto acá. Como el glóbulo rojo tiene hemoglobina, se libera esta hemoglobina, lo que da lugar a la formación de la bilirrubina. La bilirrubina se forma a partir de la hemoglobina. Y al aumentar la bilirrubina, el niño se hace ictérico, se produce ictericia, que es el niño amarillo. ¿Sí? Entonces, normalmente el niño cuando nace puede tener un poquito de ictericia, pero es lo fisiológico. Pero cuando existe destrucción, hemólisis, existe ictericias altísimas, que el niño está como patito, color patito, y eso se llama ictericia. Porque hay destrucción de glóbulos rojos y salida de hemoglobina. Mire, y este es el cuadro clínico de los niños que si gracias a ustedes no les diagnostican bien porque están en sus manos. Ustedes van a ver más. Nosotros más operamos, más resolvemos. Ustedes ven las madres que están embarazadas, las normales, todo eso ven. Ustedes tienen un montón de trabajo, ¿sí? Pero hagan bien. Lo poco que hacen, hagan bien, siempre que hagan. Sí, miren, cuando un niño se produce una eritroblastosis fetal, produce ictericia. ¿Por qué? Porque se destruyen los glóbulos rojos, liberan hemoglobina, se produce el niño amarillo, ictericia. Anémico, ¿por qué será? Porque se destruyen los glóbulos rojos. El hígado aumentado de tamaño, ¿por qué será? Porque exactamente, hepatomegalia, intentos de aumentar la producción de glóbulos rojos. ¿Se acuerdan que en el hígado se formaban? Entonces dice, no tengo que formar más, aumento y aumenta el hígado, ¿no es cierto? ¿Y el vaso dónde era el cementerio de los glóbulos rojos? El vaso.
Entonces, cuando no tiene, hay bastante glóbulo rojo que muere, tiene que trabajar más el vaso, tiene que comer más glóbulos rojos muertos y el vaso aumenta. Es pleno megalia. ¿Y qué se llama el kerníctero? Cuando tiene gran cantidad de bilirrubina el niño en la cabecita, sube el sistema nervioso y produce alteraciones del sistema nervioso, eso se llama kerníctero. ¿De acuerdo? Y este es un bebito que es como se le trata al paciente cuando tiene un problema de estos leve, se le ayuda con la fototerapia. Y esta es una autopsia de un bebé que tiene un hígado, mire, casi todo el cuerpito está lleno de su hígado, es porque tuvo este problema. ¿Sí? Ay, ¿cuánto me falta? Ya no me falta nada. A ver, recién nacido eritroblastoso, es decir, el niño que ya está con el problema, ¿no? Solo por mencionar, porque eso no es ustedes, la sustitución de la sangre del recién nacido por sangre RH negativa. Se administra 400 ml y se extrae sangre RH positiva. Bueno, es para que sepan, no necesitan saber. El grupo 0 es compatible con todos, por lo que se dice que es un donante universal. El grupo AB podrá recibir sangre de cualquier grupo y se dice que es el receptor universal. Ustedes ya saben por qué. Listo. Nos vemos la